olvida que lo que aprendimos de pequeño. ¿No creen ustedes? Sí, estaba yo en Bolivia y era uno de esos días que el Señor me confrontó con varias cosas y vi unos niños que estaban por allá jugando y se hicieron muy amiguitos míos. Entonces qué interesante, como ellos se pegaron ahí, me llevaban la Biblia entonces ya comenzó el Señor a tratar conmigo de que nosotros mirábamos nuestra infancia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno vive muchos años? Entonces hay muchas cosas que se van olvidando y sobre todo las cosas en las cuales nosotros nos tenemos que identificar no como grandes, sino como pequeños. Entonces esas son las que nosotros, imagínate, después de haber vivido tantos años, que tú te empiezas a comportar como un niño, entonces eso trae problemas. Pero no es que el Señor quiera que nosotros nos portemos como niños, sino que tengamos la capacidad de ser enseñados, porque cuando usted es pequeño, usted no se recuerda nada para atrás, ¿no es cierto? ¿Cuántos se recuerdan cuando tenían 2 años? ¿Menos de 2 años? Entonces le borraron la película, ¿qué pasó? Bueno, yo de pequeño me hacía muchas preguntas y ya después cuando conocí al Señor, pues después de 5 años más o menos, pues entonces yo las preguntas se las hacía al Señor y para mí la noche era un momento muy importante, porque vivir en el cuarto estaba una lamparita chiquita y con ese bulbo chiquito que no molesta la vista, pero se puede ver el techo. Y entonces si yo me demoraba en dormirme, pues ahí entonces comenzaba yo a pensar cosas. Y por supuesto no podía pensar cosas que no tuviera ni idea que eran. Porque si ustedes nunca han visto un caballo y ven un dibujo ahí de un animal con 4 patas y tú no sabes si es caballo o vaca, tú no puedes saber lo que es. Pero lo interesante de todo es que en lo poco que uno conoce de pequeño, pues habían cosas ahí y yo no me daba cuenta que no las conocía. No las conocía porque no las había visto. Pero había alguien que sí conocía esas cosas. Y entonces yo no sabía que él miraba conmigo lo que es el techo. La lluvia había puesto muchas figuras ahí, figuras que unas eran las nubes, otras eran como animalitos, otras como perros, otras como... Y entonces todas esas cosas estaban así puestas. Y entonces yo pensaba, y al pensar pues las conjugaba. ¿Sabes lo que es conjugar? Yo te doy 6 palabras y Dios conjúgalas. Y entonces hay unas son verbos y otras son nombres, lo que fuera, y usted hace una frase. Bueno, el pensamiento es por el estilo. Y yo entonces no sabía qué estaba pasando, pero eran muy interesantes. Cuando había unas nubes, cuando había unos pájaros, y entonces después de eso había como una película. Y habían cosas y todo. Entonces en lo que me quedaba dormido, pues todo eso pasaba ahí arriba. Entonces yo tengo un escrito que dice, la quinta pared de mi casa, 1, 2, 3, 4, esta es la quinta pared porque estaba acostado así. Entonces de la quinta pared de mi casa tiene una película, una historia, un argumento. Y entonces cuando yo, bueno, me quedaba dormido y no sabía, el otro día despertaba y claro que hacía lo de niño, ¿no? Buscar enseguida pues levantarse y todo. Pero estando yo en Bolivia, ese día el Señor trataba conmigo con estos muchachitos que se habían acercado allí y me movieron un poquito, vaya, mis sentimientos
con mis hijos. El caso es que yo fui a dormir y estaba el hermano, Luis. sí, el hermano Luis estaba dormido acá, estábamos en la misma habitación, y yo no podía quedarme dormido, entonces me empecé a mirar arriba, pero no había figurita. Y entonces comenzó el Espíritu de Dios a hablarme. Y me llevó entonces, como estaba mi impresión mía con los niños, sobre todo con uno de ellos, que me llevaba siempre a la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, comenzó el Espíritu a explicarme lo que había en la quinta pared. Y cuando entonces estaba explicándome todo esto, yo me quebranté mucho, porque entonces entró ahí en la historia quien las narraba. Y que las narraba era el mismo Señor. Y que el mismo Señor me estaba explicando, el Espíritu de Dios, que aquellas cosas que yo veía era esto y era esto. Entonces cuando llovía, y entonces yo me acurrucaba, que sentía una sensación muy rara, muy extraña, pero uno se cobija y siente la lluvia. Y siente bonito, como dicen acá en México. Acá en México se quita de aquí, donde estamos en México. El caso es que yo me quebranté porque él comenzó a explicarme todas las cosas. Y entonces me explicó cómo él intervino, cómo estaba enseñándome. Y eso me quebrantó todavía mucho más, porque yo estaba escuchando, como estamos hablando aquí esta noche. Yo estaba escuchando todo lo que me decía. Y yo gritaba, porque él me decía, mi espíritu estuvo sobre la casa y dice, la lluvia que tú sentías no era lluvia, era yo. Y entonces estaba comunicándome ahí en las gotas, en los ruidos que hace sobre las tejas. Y cada cosa tenía su valor y tenía una explicación. Y aquel Luis parecía que le habían dado un mazazo por la cabeza, porque ese no se despertó para nada. Entonces ese día hubo una parte de mi vida que él me la explicó. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, porque hay algo en nuestra vida que simplemente es parte de lo que es la realidad de Dios en nosotros, la creación de Él. Y eso, si nosotros no lo sabemos, pues es bueno que Dios nos lo revele. Porque no ha estado una vez que nosotros conocemos a Jesucristo y si no lo hemos conocido, y si nos conoció de pequeño, que no hayamos sido bautizados, ido a una iglesia o hemos compartido con el creer, con nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y ustedes saben que todas esas son experiencias de personas que de alguna forma están con relación con el Espíritu de Dios a través de la iglesia. Entonces, eso yo lo necesitaba. Y como yo lo necesitaba, yo te lo estoy compartiendo porque nosotros conocemos nuestras debilidades, nuestras interrogaciones, y muchas cosas en la vida nuestra no están explicadas. Pero tenemos uno que es nuestro Padre y que nos puso aquí un día en la tierra. Nosotros no vinimos aquí a la tierra porque se le ocurrió a nuestra mamá. Nosotros vinimos aquí a la tierra porque el Señor nos mandó. De exactamente donde fueron nuestros familiares, una vez se fueron de aquí, se fueron en espíritu y alma al séptimo cielo. Desde ahí del séptimo cielo, el Señor hizo un gran milagro. El milagro de la concepción, el milagro que nosotros tengamos vida, eso fue establecido por el mismo Dios, todos los seres humanos. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que saber para los días gloriosos de la manifestación de los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros aún de grandes tenemos necesidad, porque ocultamos nuestras debilidades, mas sin embargo no sabemos cómo resolverlas. Cuando digo debilidades, te estoy hablando de dolores, enfermedades, debilidades, ¿okay? Cosas que
uno aprendió en la medida que fue creciendo y que fuimos entonces entrando en lo que es el conocimiento de ser un hijo de Dios, pero estar en medio de hombres, unos que creen, otros que no creen, otros que simplemente, o otros muchachos como de nuestro tamaño, ¿no? Que nos daba por nadar y nadábamos en grupo, pero yo no podía decir que yo me cansaba nadando. ¿Por qué? Porque tenía que competir. Y otros tendrían otras cosas que competir también. Pero el caso es que esto era una forma de uno tener un reto a la vida. Hay debilidades, pues estamos nosotros, aunque no le digamos a nadie, estamos ahí buscando que Él se manifieste y se haga fuerte en mi debilidad. Que hay otros que tienen dolores aquí o necesidades acá, en cada debilidad el Señor es Señor y se hace fuerte. Pero cuando uno compite con otras personas que ves que no tienen dolores o no se cansan, entonces la cosa no se puede decir muy fácilmente. ¿Por qué? Porque peligra uno de darse a conocer. Y yo aprendí también eso de pequeño. Porque nosotros nos damos a conocer a personas y que el Señor tenga, o que tengamos con ellos armonía. Pero en cuanto detectamos que una persona no es compatible con nosotros, por muchas razones, entonces nosotros no comunicamos enseguida porque nos protegemos. El Señor quiere que nosotros entendamos que nuestra restauración es una restauración que es de todo. Restauración de todo, de lo que hemos vivido, tanto físicamente como necesidades espirituales, como todo. Es como que nosotros echemos en un saco, me viene a mi mente, todas las cosas que nosotros nada más sabemos de nosotros y las echemos ahí. Y digamos, Señor, yo no quiero vivir con estas cosas. Y que el Señor diga, no te preocupes, yo me ocupo de ellas. Y entonces las desaparece, se las lleva. Y bueno, mucha gente en Cristo pues simplemente lo que tienen es el periodo de entrega. Yo digo que en el Señor uno no se entrega una sola vez, sino se entrega todas las veces que tengamos que dejar algo. Y tenemos muchas cosas que dejar. Y todas las cosas que tenemos que dejar son aquellas precisamente que el Señor señala y que nos enseña. Si hay cosas del pasado que simplemente no entendimos, Él las va a explicar. Porque la vida nuestra es como un libro abierto. Somos libros. Somos los libros de la vida. Y los libros de la vida traen muchos episodios, muchas novelas y muchas historias. Historias que nosotros podemos inventar y historias que nosotros hemos vivido. Pero así como los parientes nuestros que dejaron aquí el cuerpo físico y la Biblia dice sus obras siguen con ellos, ¿saben lo que quiere decir eso? Que no se borra nada, sino que está ahí. Y si no pudimos vencer, no pudimos ser restaurados. Y si no pudimos alcanzar una victoria en algo, no pudimos entonces estar en el correcto, eso es en la capacidad que Dios quiere que nosotros tengamos en Cristo. La capacidad que Él quiere que tengamos en Cristo Jesús, que tengamos en el amado, es una capacidad que sobrepasa todo lo que tú sabes de ti y todo lo que tú puedes o te puede explicar acerca de ti mismo. Es una restauración. La restauración no es que tú te apuntalen, no es que te den decimos allá, una lechadita, una pinturita, te reparen un poquito. Una restauración significa llevarte a la imagen y semejanza de un hermano de Jesucristo.
Y eso es muy grande para empezar. Yo estoy seguro que si hacemos en toda la iglesia, y somos pocos acá, en el sentido de número, si hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente, ¿cómo quisieras ser tú? La gente siempre estaría sacando aquellas cosas que están conscientes de que tienen que cambiar. Bueno, si vamos a lo físico, bueno, no tener dolores. Si vamos al alma, bueno, ser reconocido o que me traten bien. Si vamos al espíritu, ahí hay muchas preguntas, hay muchas cosas que, todas esas y más, están en lo que es la restauración de todas las cosas de nuestra vida. ¿Por qué? Pues la restauración es a la imagen y semejanza de un Hijo de Dios. La imagen y semejanza de un Hijo de Dios es uno que tiene autoridad sobre todas las cosas y que tiene una completa unión y relación con Dios, que no necesita de nada, absolutamente nada más que de aquellas cosas que el Espíritu quiere que alcancemos, porque es el Hijo de Dios el que ¿cómo podemos decir? El que vive lo que es, cómo es Jesús, cómo es un Hijo de Dios. Los hombres en el mundo, pues ellos simplemente creen que Jesús de esta forma, creen que Jesús de otra. Y la semana pasada, por ejemplo, yo di algunas cositas que tienen que ver con el Señor Jesucristo y cómo era su carácter. Pero esto es necesario que el Espíritu de Dios nos lo revele. Pero no va a haber revelación de esto, aunque haya mucha necesidad de restauración de nuestra vida, si nosotros no entendemos lo que nos proponemos. Si tú tienes en tu corazón que antes de que tú partas de este mundo, antes que el Señor te lleve, yo no sé cuánto falta para que venga el Señor, ¿me entiendes? Pero algunas veces las profecías encajan muy bien en lo que está pasando, otras veces tenemos que esperar. Pero qué bueno si nosotros pudiéramos alcanzar una restauración de nuestra vida completa. Los hermanos de la iglesia, las iglesias, el pueblo de Dios, aunque no fueran todos, pero que una gran cantidad de personas fueran igual que Jesucristo. Ese es el Evangelio, esa es la buena nueva. Las buenas nuevas no es que el Señor nos lleve y nos lleva a media para entonces terminar ahí la etapa en el Espíritu. No, es que nosotros podamos alcanzarlo aquí, porque aquí es precisamente donde está todo lo que nosotros necesitamos para poder alcanzar eso. ¿Por qué? Porque está la profecía que lo dice, están las cosas que nosotros sabemos, están lo que nosotros conocemos de nosotros mismos, lo que otros no conocen, está nuestra relación secreta, nuestra relación con Dios, con el Espíritu de Dios, está nuestra realidad. Si esa realidad no está en nosotros, entonces sí, entonces necesitamos no hacerle mucho caso como era Jesús, sino estudiar un poco de teología, de estudiar principios, de participar de cómo pararse allá atrás en el púlpito, o cómo tratar a la gente, o cómo alcanzar ser alguien importante, o ser pastor, o ser ministro, o ser apóstol, o ser, no sé. Porque si le dan la chance a la gente, sobre todo al ser humano, cristiano o no cristiano, de ser algo importante, pues ellos lo van a tomar. Yo siempre he dicho que el jefe de los basureros es más importante que los que trabajan en el camión, en el coche, ¿no? En el truck. ¿Por qué? Porque tiene una posición. Pero cuando nosotros vemos que Jesús enseña esto diferente, entonces decimos, bueno, no, ¿qué es más lo que tengo que alcanzar que lo que he vivido? Pues vamos a sumar
Y cuando la cuenta no te da, porque te faltan años para poder alcanzar, porque tú tienes que medir para atrás. Un niño no puede medir su vida. El niño comienza a medirla desde el día que se tropieza aquí abajo de la mesa. Y entonces se acuerda que ayer, la semana pasada y el año pasado, pasaba por abajo de la mesa. Pero un día pasó y descubrió que había crecido. Entonces comenzó a ir la cosa. Ojalá que esta noche, que sea mañana, que sea pasado mañana, que haya sido ayer, nosotros nos hayamos dado cuenta de que no podemos seguir viviendo sin alcanzar lo prometido. Y eso es lo que trata el Espíritu de Dios en este día. Por supuesto que en la Escritura hubieron cosas que Dios hizo y nadie sabía. Por ejemplo, nació Jesús y nadie supo que nació el Hijo de Dios. Nació su primo Juan y nadie supo por qué Juan estaba ahí en una cosa. En fin, llegó Juan a manifestarse y allá fueron toda la gente que sabían de esto, porque ya en ese tiempo en Israel tenían una cosa que no es muy buena, y es que los rabinos o las personas, los estudiantes de la ley, los que estaban los levitas sirviendo a Dios, pues entonces ellos tenían que estudiar y la demás gente no sabía nada. Quiere decir que los que estaban al tanto de que estaba ocurriendo algo que podía estar en la Escritura, revisando la Escritura. Nosotros, cuando Dios quiere hacer algo con nosotros y nosotros no nos encontramos con una Escritura que nos sirva como anillo al dedo, como decimos, entonces no lo creemos. Pero el Espíritu te estaba hablando y te estaba hablando del año pasado, te estaba hablando sobre 5 años y 20 años y 1 año y ayer y hoy. Y el Espíritu te dice, pues yo quiero que tú quieras adelantar, yo quiero que tú quieras ser restaurado, yo quiero que tú quieras. ¿Por qué quiere que quiera? Porque no puede hacer nada el Señor si no nosotros le damos permiso. Es un principio. Y el principio es que nosotros tenemos que decir sí, Señor. Por eso es que son las explicaciones del Espíritu de Dios. Y en las explicaciones del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te va a decir por qué eres débil. Te va a decir por qué no has alcanzado algo. Te va a decir cuáles son las áreas de restauración. Y te va a decir que sí, que Él hace rato que quiere transformarnos a todos. Hace rato que quiere restaurarnos a todos. Y que si 2 de nosotros se ponen de acuerdo para que Dios lo haga, lo va a hacer. Yo no sufro tanto porque la gente no venga, porque los que pueden venir no vengan, sino porque lo que se está perdiendo. Porque puede que el Señor nos sorprenda y en una reunión se haya una manifestación como la hemos visto. La noche que hasta mi papá estaba danzando aquí esta noche y brincando, pues mi papá, que era más serio que ustedes, porque no lo conocieron de joven, cuando él tenía 30 años, pero yo lo conocí. Y estaba que vaya, brincaba y saltaba, y aquí todo el mundo, aquí no había orden de nada, pero el Espíritu Santo estaba haciendo de todo. Hubo gente sanada, hubo milagros, todo. Y son aquellos días históricos que nosotros recordamos. Creo que decimos, y que mira, y todo lo que hicimos, ¿usted sabe lo que fue? Alabar al Señor y adorar a Él, bendecirle. Bueno, este es el principio de esta noche. Yo quiero hablar de ese principio de restauración en la cual estamos envueltos todos. Ahí nadie se salva. No hay nadie tan perfecto como Jesucristo en esta noche, aunque nosotros por fe decimos que sí lo somos perfectos, porque dice la Escritura que Job era perfecto. Entonces, desde el punto de vista de mi amor y mi unión con Dios, yo soy perfecto y tú eres perfecto. Pero en tu secreto, en tu realidad interna, no lo eres.
mientras haya algo en que no te parezcas al Señor Jesús. Y este, como es el principio de restauración de todas las cosas, fue el principio también que tuvieron los profetas, el principio que tuvieron aquellas personas que comenzaron a ser usadas por Dios y comenzaron ellos a aprender y a practicar y ser el instrumento que Dios usó para poder manifestarse. Toda la historia del Antiguo Testamento está llena de todas esas historias tan hermosas y tan... Por eso cuando llegaron a la orilla del Jordán buscando a Juan, y ellos dijeron, no dijeron quiénes eran, dijeron los que nos mandaron. Hubieron una gente que le mandaron a preguntarle a Juan que si era el Cristo. Lo primero que le preguntaron, él dijo, no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿es tú el profeta? Porque esos eran los estudiantes, los que estudiaban la Torá, la ley. Y él le dijo, yo no soy el profeta. Tú eres Elías. Fíjense que estaban ellos palpando. Esto parece una taza de café, si cierro mis ojos. Café y frío, pero están tocando frío. Esto parece mesa, pero si tienes ojos para ver, no sigas tocando, abre tus ojos. Usa tu boca para que veas que está frío el café. No lo toques. Y ese es el punto donde esta gente religiosa, que eran 4 denominaciones, sobre todo los fariseos, llevaban la voz cantante. ¿Por qué? Porque desde el tiempo de Isaías, que escribió de los 4 reyes que aparecen ahí en capítulo 1 de Isaías, desde ese tiempo el Señor estaba disgustado y se peleó. Dice, mi presencia no estuvo en ninguna fiesta. Esas son las fiestas de ustedes. Como son las fiestas de Jehová, mira, no es la reunión de la iglesia, es la reunión del Señor. Y la reunión del Señor es para estar en contacto con el Señor, con su Santo Espíritu, con las realidades, con el cielo. No venimos a sentarnos aquí, pues nuestra vista natural dice que yo estoy sentado aquí delante de ustedes en una sillita aquí, pues tengo aquí el micrófono ahí, a veces se ve bajito, lo que fuera, pero no es eso. Nosotros venimos a su presencia. Él estableció donde hay 2 o 3 reunidos en la iglesia, es el lugar de mi presencia. Y aunque usted no lo quiera, aunque no lo entienda, aunque no lo haya leído, cada vez que hay 2 o 3 personas reunidas, estamos reunidas para que el Señor nos enseñe, para aprender y para poner por práctica la comunión, partir el pan y participar de los secretos y los misterios que Dios tiene. Dios es Dios activo. Y aunque no hemos sido llamados y Él nos ha dicho que somos justos, hechos perfectos, nosotros necesitamos restauración. ¿Y qué restauración? Es trabajo de Dios en nosotros para que seamos como el modelo que Dios trajo. Y el modelo que Dios trajo es Jesús. Y si tú no lo puedes creer y no lo crees, no importa. Simplemente recíbelo. Porque el que tiene fuerza y poder para hacerlo no eres tú, es Él. Tú no puedes cambiar, pero sí te puedes arrepentir, sí puedes pedir perdón, sí puedes llorar y decir al Señor que te cambie, sí puedes, muchas cosas que el Espíritu te diga. Cuando le preguntaron a Juan, ¿eres tú el Cristo? Él dijo que no. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Ellos sabían que había una profecía que vendría un profeta. Y le preguntaron por Elías. Lo que pasa es que no había capacidad, estaban veladas los ojos de ellos, el entendimiento. ¿Por qué? Porque eran más de 500 años sin que el Espíritu de Dios se moviera en nada allí.
Recuerden que ellos cumplían las fiestas por la ley, porque estaba escrita, pero ahí la presencia del Espíritu de Dios no estaba. Ahí el Señor no estaba en nada de eso hasta que no apareció Jesús. Y entonces estuvo en la fiesta que estuvo participando todo allí. Hasta la última fiesta que fue la entrada triunfal, ¿se recuerdan? La puerta esa que tiene cerrada y que se va a entrar el que entró ya es el Señor Jesús. Cuando dice que viene el Mesías, que se va a sentar ahí yo no sé en qué trono, porque la verdad que el único lugar para sentarse es el lugar santísimo, y no hay ahí querubines, y no hay ahí, aunque lo hagan, Arca del Pacto tampoco, ¿ve? Y simplemente, ¿para qué sirve ese templo? ¿Para que se sienta el anticristo? El anticristo es un espíritu que sienta al ministro tal, y al papa tal, y al otro más, y te sienta a cualquier hermano más chiquito, entonces se sienta en el corazón de él. Y comienza entonces a funcionar como anticristo. Es un espíritu que se pone en el lugar de Cristo, el que toma el lugar de Cristo, el que coge la fama y la posición y la gloria de Cristo. Esto es un problema entre el Señor Jesucristo, que somos cada uno de nosotros carne de su carne y hueso de su hueso, y un espíritu que batalla para hacer que esto nunca venga y nunca se venga en el mundo, sino que siga las cosas como han pasado en estos 2 días y medio que ha pasado, 2000 y pico de años. Él dijo: al tercer día yo vengo. Él le dijo a la parábola del samaritano: él viene al tercer día, pero no viene a nosotros verlo allí subido en Roma, ¿no? O sentarse en la iglesia más grande de acá, o la organización más grande cristiana. Él viene en nuestros corazones, en nuestra vida, y puede aparecer, pero no le importa para nada. ¿Para qué quiere el Señor un trono en un templo? ¿Para qué lo quiere? Si Él tiene un trono más grande que eso. Es el Rey del universo. Él tiene los 12 tronos de los hijos de Israel. Están ahí. Y invitó a muchos y ha invitado a otros, etcétera, etcétera. Pero esa es la capacidad que tienen los que están palpando. Parece Elías, no, parece Cristo, esto parece mesa. Yo creo que esto parece micrófono. A ver si puedo abrirlo un poquito. Nosotros no tenemos nada que parezca. La realidad que tú tienes, las tienes hasta ahí, hasta donde sea su realidad. El día que crezca un poquito, el día que tú ames más, te levantes un día y veas la foto de tu tío que no podía ver en pintura, la veas ahí, te recuerdes de tu tío, un chiste que por ahí, y tú veas: wow, mira qué cosas, y ahora tengo que buscar de verdad la foto de él, porque este era, tú sabes, este era mi tío que no. Estuvimos peleados toda la vida. Y vino acá. En la Escritura, en el libro de los Hechos, vuelve a aparecer otra vez la restauración de todas las cosas. Estoy hablando de restauración. Y en el libro de los Hechos dice que va a venir un profeta, que el que no escuche a ese profeta será desarraigado del pueblo de Dios. Entonces ellos parece que estaban bien claros, que le preguntaron a Juan si era el profeta. Elías decía que tenía que venir, y en muchos lugares dice que le guardaban una silla. Es como que ustedes vean una silla aquí todas las mañanas, el domingo, y le preguntan: ¿y para qué es esa silla? Dice: es para Elías. Aunque en las iglesias por ahí yo veo sillas sentadas, pero es para una visita o los pastores que vengan, no sé. Pero ellos sabían que Juan era alguien puesto por Dios. Lo que pasa es que estaban buscando quién era, para seguir entonces la Escritura, para seguir el plan, para descubrir lo que Dios estaba haciendo.
No, lo que Dios está haciendo simplemente lo van a descubrir los profetas, precisamente profetas. Y esto ocurrió allí, y efectivamente cuando Jesús vino con los discípulos, que subió al monte Hermón, y vino la magnífica voz de la gloria de la nube, y dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Cuando regresaban con los discípulos que habían dejado los otros discípulos abajo, entonces le preguntaron, y él le dijo: sí, ya Elías vino, hicieron con él todo lo que quisieron. Porque acuérdense que estamos viendo desde el punto de vista de Dios, no de los hombres. Entonces, era el espíritu de Elías, era el mismo Espíritu Santo, es un solo espíritu. Usted no tiene dos espíritus. Usted tiene su espíritu y el espíritu de Dios. Y si hay una verdadera unión ahí, si hay un verdadero nacer de nuevo del espíritu, tú no puedes ser separado de Dios. Primero te lleva el Señor. Que eso ocurra, eso no puede ocurrir. Lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Y él mismo se unió con el hombre. Ese fue el resultado de la promesa. Para que habite y viva en todos los hombres. Por lo menos en los que están conscientes de que vive. Eso podemos dar testimonio. Y ya que nos parezcamos o no nos parezcamos al Señor en alguno de nuestro carácter, pero es ahí. Luego entonces, en ese libro de los Hechos, dice también que nosotros no tenemos la necesidad de pasar por una restauración. Una restauración para que nos parezcamos y seamos unidos completamente con Dios y podamos nosotros expresar lo que es un hijo de Dios. Por eso Jesús dijo: Padre, como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfecta unidad, para que el mundo crea, el mundo conozca. Yo les he dado a conocer la gloria que tú me diste, yo se la di a ellos. Toda la gloria de Dios está dentro de ti. Todo lo que necesitas tú para ser un hijo de Dios está dentro de ti y dentro de mí. Y todo el tiempo que necesitamos es poco para tanto que Dios quiere hacer. La iglesia es el lugar donde es para todos. Los que quieren ser como Jesucristo, como su hermano mayor, y los que no quieren ser, o los que no creen que deben ser como Jesús, no importa, es para todos. Porque aunque no creas que debe ser como Jesús, a lo mejor eres una persona de la que Jesús sanó, y eso te lo dio de gratis. Y de gratis Él te dio toda la libertad en enfermedad, en salud y en todo. Y si algo nosotros podemos ver en lo físico, se nos mueren los hermanos, tanto chiquitos como grandes. ¿Ves? La gente pasa años enfermos y no se sana. Estoy hablando de cualquier iglesia, estoy hablando de aquí solamente. Entonces, todas estas cosas tienen que pasar, y nosotros tenemos que ir allí y buscar. Mira qué esta dice: tiene que venir una restauración de todas las cosas. Cuando comenzamos a estudiar lo que es el tabernáculo de David, ¿sí? Dice: nos hemos acercado al monte de Sión. Hemos cantado cientos de veces, miles de veces. A Sión caminamos. Hemos cantado. ¿Cuántas canciones de Sión conocemos? Los hijos de Sión se gozan en su rey. ¿Qué más que hemos cantado? Oh, gloriosa Sión. Oh, gloriosa Sión. Levanta una tienda. Cantamos de él. ¿Y cuántas veces no hemos leído que el tabernáculo de David que está caído, Él lo va a levantar? En el capítulo 15, después de todos estos versos que te dije en ese capítulo 15 dice la profecía la profecía de Amós, del capítulo 15 del libro de los Hechos, donde Jacobo trae la palabra profética y dice: Él mismo levantará el tabernáculo de David que está caído. ¿Quieres que te diga una cosa? El tabernáculo de David es el principio del movimiento carismático. El tabernáculo de David es el principio del mover de la calle Susa.
El tabernáculo de David es el principio del mover de los hermanos de los años 50. El tabernáculo de David es exactamente el principio de nosotros para entrar en un avivamiento, para entrar en ver una restauración completa de la iglesia y de la iglesia local y de lo que tú y yo en el plano personal. Y en todo se ve que vinieron y en la calle Azusa hubo milagros y señales, que vinieron y a otra iglesia que lo conocemos en nuestros días, es precisamente, nosotros lo vivimos cuando vivimos el mover carismático que comenzó con la iglesia católica y que se extendió a todas las iglesias de todas las denominaciones. Vivimos lo que es la presencia del Señor, lo que es la realidad de lo que es la presencia del Espíritu de Dios en medio nuestro, la presencia del Señor. Y ese es el principio. No es nada nuevo. Pero ¿qué pasa? En estos días sabemos que es necesario que esto pase. Es necesario que dejemos que Él lo haga. Porque yo no voy a estar pensando, mira Señor, este año no viniste tú, no nos has traído nada, que no hemos sido transformados, que no hemos sido... Que tenemos que esperar todavía un año más para que venga el tabernáculo tuyo. Tú mismo, Señor, tienes que levantarlo. ¿O acaso no nos reunimos en su presencia? ¿Acaso venimos a la iglesia por otra cosa que no sea encontrarnos todos juntos en su presencia? ¿Acaso no está escrito de que donde están dos o tres reunidos, ahí estoy yo? ¿Acaso el apóstol Pablo nos dijo que nosotros estamos sentados en lugares celestiales cuando venimos a la iglesia? Que ahora la iglesia no sea del carácter protestante, del carácter católico, del carácter lo que fuera, o de lo que nosotros conocemos. La iglesia eres tú y soy yo. Y cuando la iglesia se reúne en un solo lugar, quiere decir que cabemos los tres que estamos reunidos. Si el lugar es un poquito, somos más de tres, necesitamos más grande. Y si el lugar es más grande, pues aquí lo que hace la gente es hacer el templo más grande para entonces llenarlo con más gente. Y a pesar de todo, tenemos una mega iglesia. ¿Ve? Y a pesar de todo, el Señor cumple con su promesa. Y en la mega iglesia se mueve el Espíritu de Dios. Que no haya alguien que profetice, que no haya alguien que diga que tiene que ser a la imagen de Jesucristo. Bueno, eso no sé. No conozco tanto, pero sí lo veo en televisión. Las luces no van a cambiar a nadie. La oscuridad, menos va a cambiar a nadie. Todo lo que va a cambiar es precisamente lo que ellos están haciendo. Ellos no están haciendo otra cosa que el principio del tabernáculo de David. Están reunidos ahí cantando, adorando, saltando, diciéndole al Señor. Que sus líderes no entienden que eso no es un asunto mío. Todavía no he visto un líder de ellos que diga, ustedes están haciendo esto porque este es el principio de todo movimiento y todo. Y de todo lo que se mueve el Espíritu de Dios, este es el principio. Donde están dos o tres reunidos, ahí estoy yo. Esta es la presencia del Señor. ¿Y para qué lo hacemos? ¿Para gozarnos un rato? ¿Imaginarnos las luces? ¿Imaginarnos cosas con la oscuridad? No, yo estoy hablando y criticando eso. Lo que te estoy diciendo es que todavía no he escuchado uno de esos pastores diciéndole a ellos, este es el tabernáculo de David que está caído. Vamos a dejar que Él haga trabajo y que mientras estamos adorando y bendeciendo al Señor, como lo hicimos en el movimiento carismático, como lo hicimos en la calle Azusa, como vino en Pentecostés, el día que la iglesia de 120 estaba reunido ahí, históricamente en el libro de los Hechos, como todo eso es una realidad. No es lo mismo que yo te diga que tú tienes que cambiar, a que yo diga, yo quiero cambiar contigo. Entonces lo más difícil de todo esto es que lo que tú tienes que cambiar, yo no lo sé. Pero lo que yo tengo que cambiar, sí yo sé. Pero yo no lo voy a cambiar, yo voy a dejar que Él lo haga. Y entonces eso sí lleva un mover de tu voluntad.
Eso lleva el mover de tu voluntad, de estar en el lugar de su presencia, de por qué es necesario estar juntos, la iglesia, el poder nosotros participar, el poder alabar al Señor, el poder adorarle, participar de su realidad aquí en medio nuestro y de las cosas celestiales que no vemos, pero que el Señor las va a revelar. Sí. Ya seamos 3, 300 o 3000. El mismo principio. Ahora, estamos en el tiempo donde es la culminación. ¿Ven? Nosotros vamos a comer algo al restaurante y comienza todo con ¿qué? Con un aperitivo. Te dan un pancito ahí para comer. Pues estás haciendo esta idea de que va a venir el plato y tienes que calmar un poquito la pancita. ¿Y cuándo te levantas? Cuando comes todo, cuando haces todo el ritual y cuando llegue entonces el cafecito o un poquito de vino, no sé, la costumbre. El caso es que es una comida completa, ¿no? Eso es lo que es la reunión de la iglesia. Y tenemos tanta libertad que podemos irnos al plato fuerte o podemos irnos al postre o al aperitivo o al café, cuando queramos. Él no te obliga ni siquiera a venir. El día que yo les pongo una ley aquí a los hermanos para que estén el domingo y sean bendecidos, y siendo bendecidos sean sanados, y siendo sanados sean grandes personas y muy respetados, no. El Señor, fíjate cómo usaba a Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la gloria de Dios? No había palabras más duras que esa. Y algunas veces necesitamos que alguien nos diga algo duro para ponerle un poquito a esta trama, a este episodio tan tétrico. Sí, hermano, Dios lo está haciendo y lo va a hacer. Y eso es lo que nos da a nosotros el poder participar de este tiempo muy maravilloso. No es lo mismo el tiempo de la calle Azusa, aquí en Estados Unidos, cuando ellos descubrieron de que había cristianos que sí conocieron lo que es Pentecostés. Y ellos dijeron, no nos vamos de aquí hasta que tú no nos bautices con el Espíritu Santo. Y así fue. Fue en la época en Estados Unidos y después en todo el mundo donde se volvió a participar de precisamente el principio de la realidad de nuestro Dios en el tabernáculo de David. ¿Ya entendieron lo que es el tabernáculo de David? Es el sistema de restauración más perfecto y más maravilloso porque no tenemos que hacer más nada que dejar que Él lo haga. Ese es el tabernáculo de David. ¿Saben cómo hizo David en Sión? Trajo en su lugar donde guardaban el arca, lo trajo ahí en medio del pueblo, tapado ahí con sus sábanas azules, lo que fuera. Ese tabernáculo. Puso a los 277 cantores, puso a los músicos, 177 o 200, no, 200. Los músicos, y invitó a todo el pueblo de Dios. Y la primera vez que lo hizo, ¿se recuerdan cuál fue? Cuando se vistió de un efod de lino, se quitó sus ropas de rey y entró con todo su corazón brincando y saltando, glorificando a Dios, porque ese era su sueño. Ese fue precisamente el pacto que Dios le dijo, que Él iba a ser rey y su presencia iba a estar allí en medio de toda la gente. Y ahí entonces llevó, y ahí comenzó entonces la alabanza, y comenzó, y en el libro de Segunda de Crónicas 28, 29, vemos la restauración del rey, me parece que fue Ezequías, no tengo que buscar. Y entonces inmediatamente dice que buscaron los libros del profeta Natán, donde David había escrito cómo tenía que ser el culto a Dios, y todos descubrieron de que tenía que santificar todas las cosas con sangre, entonces con la sangre del cordero, y que entonces que se hizo el holocausto, los sacerdotes se santificaron, los levitas se santificaron y tuvieron que hacer de sacerdotes, porque
aquello fue un trabajo tremendo. Cientos de víctimas que se mataron en el holocausto. Y dice ahí la escritura que cuando entonces comenzó el holocausto, comenzó el cántico de Jehová. Y cuando comenzó el cántico de Jehová, toda la congregación estaba, todo el Espíritu de Dios se movía en todos ellos. La presencia del Señor era una cosa real y verdadera. Ahí no salió, la gente que entró ahí enferma no salió enferma. No necesitó ni de un ministerio que orara por sanidades, nada. La gente solamente se exponía y el Señor hacía todo su maravilla porque estaba derramando su misericordia y su gracia y su realidad en toda la gente. Eso es lo que yo quiero ver en la iglesia. Y el día que lo veamos, que nada más que se salen 3 personas y una sea del barrio, no van a caber aquí la gente del barrio. Porque la gente va a buscar cosas buenas. Así como nosotros vamos a un restaurante bueno, que nos dijeron, y comprobamos que es verdad, que es buena comida, etcétera, etcétera, y sabemos comer bien, entonces yo me voy a tener necesidad de comerme el maná especial que tiene el Señor, que tiene el alimento que necesitamos todos. Y la realidad es esa. Esos sueños, pero quererlo ver es un reto. Si no lo anunciamos, no hay profeta. Si no lo declaramos, ¿quién creerá nuestro anuncio? Y si el Señor no levanta a alguien que restaure, y ese alguien es el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios es obedecido por personas, no importa qué grado de escolaridad, no importa qué cantidad de teología sepa, no importa cuántos años en Cristo tenga, lo que importa solamente es que esté comprometido y que diga: Señor, yo te doy gracias por haberme dado la salvación que tú me diste, haber entendido, haberte recibido, y quiero glorificar tu nombre. El Señor Jesús le dijo ahí a los discípulos: viene el tiempo donde el que siembra y el que recoge se va a encontrar. Va a ser tan rápido, que hoy vamos a ver una persona entregada al Señor y mañana lo vamos a ver con muchos más dones que los que tú tienes. Y todo fue porque lo creyó y porque dijo: yo quiero eso. Y cuando tú le dices a Dios: yo quiero eso, yo no sé de qué forma te lo vas a dar, pero Él te lo va a dar. Amén. Para leer algo de la Escritura y retirarnos, ¿no? Porque es un poquito tarde, pero ahorita me tomo café. Vamos a leer ahí un momentito, si me ayuda usted con la... Sí. Nada más que voy a buscar aquí porque no me lo sé de memoria. Ok, la semana que viene o cuando podamos, vamos a dar entonces lo que está escrito, lo que dio Jesús. Si usted puede leerlo en su casa, se va a ayudar un poquito. Capítulos 5, 6 y 7 del libro es el sermón de la bienaventuranza. De Mateo, ¿no? Sí, el sermón creo que es 5, 6 y 7 o 4, 5, 6, del libro de Lucas. Mateo 5 y 6, ¿no? Entonces, es el mensaje que Jesús dio en el sermón, en el monte, cuando los discípulos estaban ahí, se reunieron con ellos y después les mandó a que dieran comida a las multitudes, ¿se recuerdan? Sí. Entonces, me dijiste que estaba en Mateo 5. Mateo 5. Donde dice: viendo a la multitud, se sentó, subió al monte, sí, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Después de leer también, si usted quiere en su casa, todo ese mensaje. Si quiere añadir también el 6, 5, 6, y bueno, donde comienzan las parábolas el 7, pero por lo menos 5 y 6. Y hágalo de esta forma. Simplemente trate de ver cómo el Espíritu de Dios acomoda esa palabra en ti. La semana pasada vimos que nosotros participamos en el mover profético, cuando el mover profético se hace una realidad en nosotros y vemos la Escritura, vemos que el tiempo se acorta. Dice, cuando usted ha leído que dice que el tiempo se acortará por causa de qué? De los escogidos. Ah, pero nosotros no estamos diciendo es que va a venir la cosa muy dura y el Señor nos va a llevar todo para el cielo para que no suframos. Pasamos la pandemia esta y estamos pasándola. Y simplemente la estamos pasando. Que yo sepa, por ahí no ha habido nadie que oye, desapareció y desapareció para que no pasara tribulación. No. Es que no está en eso. La cosa de poner las cosas en orden, no, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios lo ponga. No, tú no lo puedes inventar, ni por 10 pastores ni 100 que digan lo mismo. Yo tengo que escuchar lo que me dice el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios dice que esto cuesta. Porque Jesús dijo cuesta. Padre, tú y yo somos uno. Y yo quiero que ellos sean uno también para que el mundo crea y el mundo conozca. Ah, tú dices que amas al Señor y no amas a tu vecino, no amas a tu prójimo, no amas ni siquiera a los hermanos. Los hermanos que amo son los bonitos de la iglesia, los feos no. Y en la iglesia hay de todo, no se preocupen, es para probar. Lo malo es que nosotros paguemos con la misma moneda, pero realmente es así. Padre, te damos gracias esta noche, te bendecimos. Te damos gracias porque cada una de las cosas que se cumplen en nuestra vida son cosas que tú has ordenado. No se cumplen porque las hayamos estudiado, ni porque las hayamos oído en las predicaciones, sino porque tú, Señor, nos has ayudado a recibirlas, a vivirlas, a sufrirlas y a ser victoriosos. Gracias, Señor, por la bendita palabra tuya y por aquella luz que trae cada una de las explicaciones que tu Espíritu nos da. Señor, tú vives en este templo, tú vives en cada uno de tus hijos, los que estamos aquí esta noche y los que estarán escuchando. Sabemos que somos el templo de Dios, sabemos que tú eres el templo de Dios y que tú vives en nosotros. Sabemos muchas cosas, pero queremos, Señor, participar de aquello que nosotros no hemos escuchado y que son cosas que son claves para poder ser llevados a tu semejanza. Gracias por la restauración de toda nuestra vida, de toda tu iglesia. No importa cuántas denominaciones y cuántos tipos de iglesias cristianas. Ante ti, Señor, nosotros somos conocidos por tu Santo Espíritu. Y tu Espíritu da testimonio quiénes son tus hijos, Señor.
Te damos gracias por los vencedores. Te damos gracias porque tú nos diste la oportunidad de vivir este tiempo y de poder nosotros recibir el galardón y la bendición de ver cómo realmente somos nosotros transformados en este tiempo maravilloso de la restauración de todas las cosas, del tabernáculo de David, que ponemos por obra, Señor, por práctica. Te damos gracias por la reunión que tenemos cada domingo y cada día que nos reunamos en tu alabanza, en tu adoración, en tu bendición. Amén. Te damos gracias, Señor, por la ayuda de tus ángeles y te damos gracias porque sabemos que cuando nos reunimos en tu nombre, estamos participando de ti, Señor, que no hay ninguna barrera entre el cielo y la tierra y que somos tus hijos y que estamos, Señor, aquí con el propósito grande de dar testimonio a chicos y grandes de quién tú eres y que tu reino, Señor, está en medio nuestro. Gracias, Padre, por esta noche en Cristo Jesús. Amén, Señor.